El mundo que habitamos no se construyó de la noche a la mañana. Es el resultado de decisiones, ideas y conflictos que se han acumulado durante siglos. Para entender el presente, primero hay que mirar al pasado. Esto es clave global. Pocas cosas han aterrorizado tanto a las sociedades a lo largo de la historia como la pérdida silenciosa del valor de su dinero. No es algo que se anuncie con estruendo, sino que avanza poco a poco, casi sin que nos demos cuenta, minando nuestra confianza, nuestros ahorros y nuestros planes de futuro. La inflación no es solo un número en las noticias, es una fuerza cultural que transforma cómo nos relacionamos con el tiempo, con los demás y con el poder. Y a pesar de todos nuestros avances, de todas nuestras promesas de control, siempre vuelve. Para entender por qué, tenemos que viajar a sus orígenes. Al principio, el dinero era simple, una representación física de un valor real. Metales preciosos, como el oro o la plata, cuyo peso y pureza garantizaban su aceptación. La confianza era la clave. Sin embargo, incluso en esos sistemas que parecían tan sólidos, la tentación de manipular el valor del dinero fue irresistible desde el principio. Pensemos en el Imperio Romano. Durante siglos, su estabilidad se basó en una moneda fuerte, el denario de plata. Con él pagaban a sus ejércitos, recaudaban impuestos y construían un imperio comercial gigantesco. Pero llegó un momento en que las fronteras dejaron de expandirse. Los gastos del Estado se dispararon y superaron con creces los ingresos. ¿La solución? Una que se repetiría una y otra vez en la historia. Empezaron a reducir la cantidad de plata en cada moneda. Le añadían metales más baratos, pero la moneda seguía llamándose denario. El dinero seguía circulando, claro, pero su valor real se estaba evaporando. Como resultado, los precios comenzaron a subir. La gente perdió la confianza en la moneda y la inflación se convirtió en el síntoma visible de un problema mucho más profundo. Un Estado que gastaba mucho más de lo que podía permitirse. Saltemos varios siglos adelante a la Europa moderna. La historia se repite, pero con nuevas herramientas. El surgimiento de los grandes estados y las guerras interminables crearon una necesidad desesperada de financiación. La inflación ya no venía solo de alterar monedas físicas, sino de algo mucho más abstracto. La expansión del crédito y la invención del papel moneda. El ejemplo más extremo y aterrador lo encontramos en la Alemania de los años 20, después de la Primera Guerra Mundial. Derrotada, endeudada hasta el cuello y políticamente inestable, la República de Weimar tomó una decisión fatídica: encender la imprenta para pagar sus deudas. Al principio, pareció una solución mágica que aliviaba las tensiones, pero muy pronto, el dinero dejó de servir para lo que fue creado. Perdió por completo su función como reserva de valor. Imaginen esto: los precios se duplicaban primero cada semana, luego cada día y finalmente cada pocas horas. La gente recibía su salario en carretillas llenas de billetes que al final del día apenas alcanzaban para comprar un poco de pan. Los ahorros de toda una vida se convirtieron en papel sin valor de la noche a la mañana. La inflación dejó de ser un problema económico para convertirse en una catástrofe social y moral que destrozó el tejido de la sociedad y la confianza en cualquier tipo de institución. Estos casos, el de Roma o el de Alemania, no son simples anécdotas del pasado. Son la manifestación de un patrón que se repite constantemente. La inflación aparece cuando se abre una brecha insostenible entre lo que una sociedad promete y lo que realmente puede producir. Puede ser por una guerra, una crisis política, un colapso en la producción o simplemente por malas decisiones. El mecanismo es casi siempre el mismo. Se inyecta una cantidad masiva de dinero en el sistema sin que haya un aumento equivalente en los bienes y servicios disponibles. Es como echar agua a la sopa para que rinda más. Al principio parece funcionar, pero al final la sopa pierde todo su sabor. Al principio, este dinero extra puede parecer beneficioso, incluso necesario para estimular la economía. Pero con el tiempo, ese exceso de dinero se traduce inevitablemente en precios más altos y en una redistribución silenciosa y cruel de la riqueza. ¿Y quiénes son los más perjudicados?
siempre los mismos, aquellos que dependen de un salario fijo, los pensionistas, los ahorradores. Su poder adquisitivo se desvanece, mientras que aquellos con activos, como propiedades o acciones, a menudo ven cómo su valor nominal se dispara. Tras las devastadoras experiencias del siglo XX, como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, el mundo pareció aprender la lección. Se crearon bancos centrales independientes con un mandato claro: mantener la estabilidad de precios. Se desarrollaron modelos económicos sofisticados para intentar predecir y controlar los desequilibrios. Durante décadas, sobre todo en las economías más avanzadas, la inflación pareció un monstruo domesticado. Vivimos un periodo de gran estabilidad que nos hizo creer que el problema estaba resuelto. Pero esa aparente victoria escondía una verdad muy incómoda. El problema no había desaparecido, simplemente se había mudado. La inflación dejó de manifestarse de forma tan obvia en el precio del pan o de la leche y empezó a inflar burbujas en otros lugares. En los mercados financieros, en el sector inmobiliario, en las expectativas de un crecimiento futuro infinito. Nos acostumbramos a que el valor de las casas y de las acciones subiera sin parar, sin darnos cuenta de que eso también era una forma de inflación, una que beneficiaba a unos pocos y aumentaba la desigualdad. Y así llegamos a nuestro presente. ¿Por qué la inflación sigue volviendo una y otra vez para atormentarnos? Porque responde a tensiones que ninguna sociedad ha logrado eliminar por completo. Tenemos estados cada vez más endeudados, poblaciones que envejecen y que requieren más servicios sociales, y una presión constante por satisfacer demandas crecientes. Vivimos en un sistema económico global totalmente interconectado, donde un problema en un rincón del planeta puede generar un tsunami en el otro. Cuando estalla una crisis global, como la de 2008, o la más reciente pandemia, la respuesta de los gobiernos y los bancos centrales suele ser la misma, casi un acto reflejo. Una expansión monetaria masiva para evitar un colapso total. Y es una decisión comprensible en el corto plazo, necesaria para mantener el sistema a flote. Pero al hacerlo, se reaviva esa vía. El dinero se multiplica mucho más rápido que la producción real de bienes y servicios, y el frágil equilibrio se rompe de nuevo. En el fondo, la historia de la inflación es una historia sobre los límites. Nos muestra hasta dónde podemos estirar la confianza en nuestras instituciones, en nuestro dinero y en nuestras promesas antes de que todo se rompa. Nos enseña cómo las soluciones que parecen fáciles y temporales a menudo se convierten en problemas crónicos y mucho más difíciles de resolver. Cada generación parece estar convencida de que ha aprendido las lecciones del pasado, de que esta vez será diferente. Pero cada generación también se enfrenta a circunstancias nuevas y únicas que parecen justificar excepciones a las reglas. Y es en esas excepciones donde la inflación encuentra la puerta de entrada para volver. No regresa como un simple error técnico que se puede corregir con una fórmula. Vuelve como la consecuencia inevitable de la eterna tensión entre el poder, los recursos disponibles y nuestras propias expectativas, a menudo ilimitadas. Entender la historia de la inflación no nos va a dar la fórmula mágica para eliminarla para siempre. Pero sí nos permite algo mucho más importante: reconocer que detrás de cada punto porcentual, de cada gráfico y de cada titular, hay decisiones humanas. Decisiones con consecuencias reales para millones de personas. Y nos recuerda que el precio final de ignorar estos desequilibrios rara vez es solo económico. Es un precio que pagamos con nuestra confianza, nuestra estabilidad y nuestro futuro. Comprender el pasado no nos ofrece certezas absolutas, pero sí nos da perspectiva, una visión mucho más amplia. Porque la historia siempre sorprende. La economía explica y la cultura conecta todos los puntos.